Campeones, sean bienvenidos al episodio número 15. Ya llevamos 15 episodios juntos, ya hablamos de algunas inversiones muy básicas, del perfil del inversionista, temas de finanzas personales, que si el crédito, que si el buró, las tarjetas, el presupuesto. Y ahorita nos estamos poniendo un poquito más técnicos porque hemos adentrado en el mundo de las acciones. Desde el capítulo pasado, el capítulo 14, por si no lo has visto, pues ya hablamos de las bases de este interesante activo, el mundo de las acciones, que se abre un mundo total porque hay cientos de acciones. Y hoy Omar y un servidor decidimos retomar este tema porque hay muchas dudas, queremos irlo construyendo poco a poco. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. ¿Cómo estás, Manolo? Campeones, ¿cómo les va? Espero estén muy bien, muy contento de ya ir en el episodio número 15, se pasa volando el tiempo. Y la verdad es que este tema de las acciones, Manolo, es un mundo que nunca va a terminar, nunca vamos a acabar de cubrirlo realmente. Podemos hacer miles de episodios y te aseguro que no se nos va a acabar el contenido. Entonces, vámonos con el número 2. La vez pasada hablamos de cosas muy interesantes, Manolo, pero creo que todavía hay algunos conceptos que no hemos mencionado. Yo quisiera comenzar con uno. Voy a aventar así la pedrada, Manolo, al aire, con el tema de los stock splits, ¿no? Las acciones fraccionadas o cuando se van separando. Me llegan muchas preguntas, Manolo, sobre todo cuando estaba la acción de Tesla. Recuerdo hace algunos meses que iba a subir como a $2,000 y de un día para otro de repente se dividió, me parece que en 5 partes. Entonces, si valía 2,000, ahora había 5 acciones de 500 cada una, $500. Y muchos me decían, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué bajó tanto la acción de Tesla? Entonces ya les explicaba el concepto, ¿no? De lo que es un stock split. Simplemente es separar la acción en fragmentos más chiquitos que tienen un valor proporcional, Manolo. Entonces, en el caso de Tesla era bien sencillo. Se hizo un stock split 1-5, donde por cada acción que tú tuvieras te iban a dar 5 acciones. Y si la acción valía 2,000, ahora te iban a dar 5 fragmentos que sumados iban a dar los 2,000. Entonces, un ejemplo bien concreto, tenías una acción de Tesla que valía 2,000, tenías 2,000 en total. Después del split, tenías 5 acciones de Tesla que valían, en este caso tenía que ser 400 cada uno, porque 5 por 4 nos da los 2,000. Sigues teniendo los mismos $2,000. Entonces muchos me decían, oye, ¿perdí dinero, gané dinero? No, el stock split no te hace ni ganar ni perder. Simplemente hace que la acción sea más accesible para los inversionistas, porque ahora solo tienes que pagar $400 por una acción que antes que costaba 2,000. Así de sencillo. Muy buen caso, muy buen ejemplo, Omar. Que aquí sí, totalmente de acuerdo. La lógica es que no debe haber un cambio patrimonial para el inversionista, tal cual nada más se subdividió. Que hasta hay casos extraños que que en vez de un split pueden hacer hasta un split inverso, ¿no? De que la puedan encarecer, que sería un poco atípico. Pero el común justo es ese, una acción que valga 10,000, la parten en 5, la parten en 10 y tal cual van a tener más acciones pero con un valor menor que sea el equivalente. Aquí lo que yo opino, Omar, es que lo que puede llegar a pasar es que dado que es más accesible, aumente la demanda. Es decir, una acción que cueste 70,000, 80,000, 100,000 pesos, que para un público minorista sea un poco más complicado llegar, si después hacen este split y la parten en 5, en 10 y ya cuesta menos, pues puede incrementar la demanda de estos inversionistas que tenían demanda reprimida, ¿no? Por no poder acceder por un alto costo, y entonces un aumento de la demanda sí puede aumentar el precio, pero de manera muy temporal y claro, va a depender del apetito y de la acción, ¿no? Bienvenidos a Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Totalmente de acuerdo, y también aumenta la liquidez, Manolo, porque ahora son las acciones más baratas, hay más acciones, pues es mayor la liquidez. Entonces yo sí veo bastantes beneficios en un stock split, aunque teóricamente no debería cambiar nada, pero en la práctica, Manolo, déjame contarte que yo sí he visto, por ejemplo, en el caso de Tesla, cuando se hizo el split subió bastante y a lo mejor sin justificación, pero he visto varias acciones que se hace un split, también por ejemplo Apple hizo lo mismo y también subió bastante. ¿Por qué será? Pues yo imagino que habemos muchos inversionistas jóvenes que vamos empezando hambrientos por entrar al mercado y a lo mejor tenemos poquito capital, nos dan una buena reducción del precio de la acción y ya podemos entrar. Yo recuerdo, Manolo, hace mucho tiempo yo quería comprar acciones de Amazon, pero la acción cuesta más de $3,000, pues realmente no tenía el capital para hacerlo. Entonces me tardé mucho tiempo en poder juntar dinero para por fin poder comprarla. Y estoy seguro que si Amazon hiciera un split, muchas personas estarían interesadas en invertir también. Sí, sin duda. Y aparte, pues muchas veces la lógica que pues todos los inversionistas y en todos lados siempre decimos es diversifícate. Entonces imagínate a alguien que tuviera una cantidad ya de 100,000 pesos, ¿no? Que ya ha traído a pesos la acción de Amazon, pues hoy ha rondado entre los 60 y 70,000 pesos. A lo mejor y sí le alcanza, ¿no? Sí le alcanza para tener su acción de Amazon, pero ya representaría el 70% de su portafolio, entonces ya sería hasta una sobreconcentración, ya no cumpliría el tema de diversificar. Pero como dices, un split puede ayudar mucho a darle acceso a muchos inversionistas, porque acuérdense, campeones, que el precio de una acción no nos dice mucho. El precio de una acción que una valga
60,000, 70,000 y otra valga 30 pesos, no nos dice mucho en términos de la empresa. Eso tal cual es cuánto vale la empresa y en cuántos pedacitos se decidió dividir, pero hay que analizar más cosas. Hay que analizar qué número de acciones tiene, el valor ya de la acción multiplicado por el precio de las acciones ya nos va a decir el verdadero tamaño de la empresa. Por esto es una confusión común que encuentro que dicen, como esta acción cuesta más, seguramente es una empresa más grande. No, porque te falta también considerar cuántas acciones tiene en circulación para que tú ya puedas decidir, si es una empresa muy grande o a lo mejor es mucho precio pero pocas acciones, ¿no? Entonces tengamos cuidado con ello. Eso es muy valioso, Manolo, y en muchas ocasiones en este podcast, en diferentes episodios me van a escuchar decir, creo que la empresa está muy cara, o sea, me hace sobrevalorada, y justamente ahí no hay que caer en esa confusión. Cuando digo está muy caro, no me refiero al precio, me da igual si vale $100, $3,000, me refiero a lo que vale con respecto a lo que gana, y ahí sí ya puedes comparar cuánto está ganando, a cuánto se la están vendiendo, y ya puedes hacer diferentes análisis para ver si está cara o barata. Entonces ese va a ser el concepto, ¿no? Cuando digamos está cara, probablemente sea porque los números que está generando la empresa o va a generar en el futuro no son mucho comparado a lo que estás pagando por ella, y por eso estás pagando mucho y está caro. Buena aclaración, Manolo, creo que es muy importante mencionarla, porque también me llegan muchas preguntas. Oye, es que está la acción de Amazon muy cara, está en $3,000. Me espero a que baje. Le digo, pues es que el precio no tiene nada que ver. Sí, ahorita algo que vamos a hablar mucho son algunos indicadores. Vamos a empezar hoy muy sencillo, algunos números, indicadores financieros que nos dan una noción de si algo está caro, si algo está barato, si algo es solvente, si algo está muy endeudado. Hay muchos indicadores que nos ayudan a nosotros tomar una decisión. Aparte de nosotros hacer nuestro propio diagnóstico futureando de qué es lo que puede pasar, pues no está de más apoyarte con una base financiera sólida de diferentes indicadores que vamos a ir viendo ahorita poco a poco en este y en varios episodios. Totalmente. Mira, no, hablamos del stock split y mencionabas que hay un split inverso. Quisiera darles un ejemplo concreto para que vean cómo esto en la realidad va funcionando. Y hay una acción, es muy popular, una acción que se llama Aurora Cannabis, que tuvo un reverse split. Entonces aquí fue un reverse split 12-1. Eso quiere decir que si tú tenías una acción, te iban a dar 12 acciones con un valor proporcional. Entonces imagínate que la acción valía $12, tenías una acción. Ahora vas a tener 12 acciones y cada una va a valer una doceava parte, o sea, $1. Y en suma, pues sigue valiendo los $12. Esto, ¿por qué lo harían, Manolo? Eso es bien importante. Hay que entender por qué una empresa puede hacer un reverse split. Yo desde mi punto de vista veo varias cosas. Primero, en el exchange usualmente de Estados Unidos, si una acción vale menos de $5, tiene riesgo de que la quiten. Entonces eso hace que se vaya a un mercado que se llama OTC, over the counter, y ahí es muy baja la liquidez, es muy peligroso. No recomiendo a nadie que va empezando a entrar ahí. Entonces si vale menos de $5 una acción, cuidado porque la pueden quitar. ¿Qué hacen para que no suceda esto? Pues a lo mejor pueden hacer un split, ¿no? Un reverse split, donde fusionan sus acciones para que el precio sea mayor. Entonces, si la acción de Aurora Cannabis llegaba a valer, en este caso centavos, no valía centavos de dólar, valía $1, lo que hicieron fue la fusión. Y si tú tenías 12 acciones, te dieron una que valía 12, fue al revés, no el reverse split. De tal manera que ya valía más de los $5, ya no la van a quitar del exchange, nada más por ese simple cambio. Buenísimo, Omar, ejemplo, gracias, porque sí, la verdad es que va a ser atípico los dos eventos, ¿no? Tanto un split como un split reverso contra split. Al final son eventos corporativos que se llegan a anunciar en maneras muy específicas, pero es importante que lo mencionemos y que nos detengamos aquí, porque luego cuando se están haciendo los diagnósticos de, oye, fíjate que si hubieras comprado esta acción hace 5 años, hoy tendrías tanto, siempre hay que considerar si hubo alguno de estos eventos en el camino, porque eso obviamente te mueve las cifras. Entonces luego he visto varios portales, incluso algunos reconocidos, que tal cual ponen el rendimiento punta a punta de hace 10 años y ahora, pero no consideran estos eventos corporativos, y puede haber ahí algún efecto, pues, de que los números no sean los que estés buscando, ¿no? Sin duda puede ser bastante engañoso, hay que tener cuidado. Manolo, ¿tú qué opinas de las penny stocks, ¿no? Acciones que valen en Estados Unidos menos de $1, que valen $1 o $2, que son consideradas de alto riesgo? ¿Tú cómo las ves, esas penny stocks? Yo lo que ahí opino es que también no solamente hay que diversificarse por activos, es decir, no solamente decir, oye, voy a tener también bonos, voy a tener gubernamentales, bancarios, fondos y otras cosas, y también acciones, que es de las que más me gusta el mundo de las acciones, sino ya dentro de las acciones también vale la pena diversificarse de acuerdo a tu estrategia. Por ejemplo, yo sí creo que sería un poco muy riesgoso a lo mejor que el 100% de tus acciones esté en emisoras, en acciones de alto riesgo como las que comentas, pero yo creo que también puede haber ciertas oportunidades con una sana diversificación. ¿A qué me refiero? Tener parte de tu portafolio, y esto es visión personal, cada quien tendrá su propia estrategia, que parte de tus inversiones sí sean en algunas empresas pues, más reconocidas, que ya son líderes en la industria, que ya sabes que tienen un crecimiento sostenido, una tasa de crecimiento constante, o tienen mucho potencial porque ya son líderes de la industria y se pueden ir comiendo más ese posicionamiento de mercado.
pero también se vale decir, oye, quiero también buscar algunas empresas que tienen alto potencial, a lo mejor no de la noche a la mañana, pero a lo mejor es un potencial a 3, 5 años, que puede haber un mayor riesgo y puede venir acompañado con mayor rendimiento. Así como este ejemplo, Mar, que comentas, pues creo que hay muchos. Al final puedes tomar algún sector que apenas esté naciendo, apenas esté despegando, que todavía a lo mejor es un sector que apenas está en proceso de regulación, es un proceso a lo mejor que requiere ciertas patentes y apenas están en búsqueda de las patentes en un tema, hablando por ejemplo en un caso farmacéutico, alguna empresa joven que tiene poco de listarse en bolsa, y joven me refiero a pesar de que para estar en bolsa tienen que ser empresas grandotas, pero pues que apenas llegó a ser pública, lleva algunos meses, algunos años, comparado con algún monstruo que ya lleve 30, 50 años, ¿no?, listado en bolsa. Entonces, pueden ser parte de una estrategia de diversificación, requieren obviamente más análisis, pero también hay otro punto a favor. Muchas veces las grandes empresas, o sea, vamos a centrarnos en las gigantes, ¿no? Gigantes tecnológicas, el Amazon, Facebook, Apple, pues ya llevan toda la cobertura de los medios, miles de inversionistas los siguen, muchos fondos de inversión, ETFs ya lo tienen que incluso tener dentro de su portafolio por meras reglas. Y algunas empresas chicas, como estas que comentas, o jóvenes, o que están en una fase apenas de inicial de negocio, pues puedes tener ahí la visión de que no tienen tanta cobertura. Entonces, si aquí se tiene la suficiente habilidad para hacer análisis a detalle, pues puedes tener justo una ventaja de que no tienes la cobertura y la demanda de todo el mercado, sino una personal que puedas tener todavía un potencial mayor porque no hay tanta demanda y cobertura, pero pues viene con muchos más riesgos asociados, como el que ya hablábamos, temas de liquidez, temas de que pues al ser una empresa más joven pues puede tener un riesgo ahí de temas legales, temas de que el producto, la patente no se materialice. Entonces, con sana diversificación todo se puede, pero pues sabiendo justamente de que tiene mayores riesgos, pero puedes tener mayores rendimientos de algunas específicas, ¿no? Así es. Y aquí les quiero dar un dato curioso, y es que si les interesa este mundo de las penny stocks, hay una película muy buena que se llama El Lobo de Wall Street, The Wolf of Wall Street. Nos sale Leonardo DiCaprio. Muy buena película, sobre todo si ya entiendes más o menos este concepto, y ahí vas a ver lo de las penny stocks, over the counter, las hojas rosas, que hacían fraude con eso. No quiere decir que las penny stocks sean fraude, pero sí hay muchos fraudes que se disfrazan de eso. Entonces échenle un ojo a la película El Lobo de Wall Street. A mí me encantó, no la he visto varias veces, sobre todo mientras más vas entendiendo de la bolsa y luego la vuelves a ver, se vuelve cada vez más interesante. Sí, sin duda, la verdad es que hay que tener como análisis en todo, ¿no? Hay que tener mucho diagnóstico y análisis para justamente no caer en malos productos que no se materialicen, o como dice Omar, que haya algún tema que no esté la legislación, la regulación correcto, ¿no? Porque fíjate, Omar, hay muchos tipos de acciones que ya metiéndonos en este tema de categorías de acciones, pues están las grandotas, ¿no? Las que también se conocen como empresas AAA o empresas blue chip, que son las grandotas y líderes de la industria. Hay otras que conocemos como baby blue chips, que son muy parecidas a las grandotas, estas ya posicionadas, ya empiezan a ser líderes de su mercado, pero apenas están en una fase inicial. Hay algunas acciones que están más focalizadas en pagos de dividendos, pero la gran mayoría va a ser en apreciación, que tienen potencial de crecimiento en su valor. Hay otras que son más especulativas, que a lo mejor tienen ciertos problemas estructurales y que tienen que pasar ciertos eventos para que puedas tener algún potencial a futuro. Están las famosas cíclicas y contracíclicas. O sea, hay muchísimos tipos de acciones que debemos ir entendiendo cuál es la naturaleza de cada una, para que ya cuando veas tu portafolio puedas decir, ¿sabes qué? Tengo las grandotas, tengo estas que tienen potencial, tengo algunas más sesgadas a dividendos, tengo estas que tienen problemas estructurales las empresas y por eso las compré baratas, pero le veo mucho potencial. Entonces sí hay que entender cada tipo de acciones, ¿no? Totalmente, es que hay muchas divisiones de acciones, también las puedes ver por tamaño, ¿no? Por la capitalización bursátil o el market cap en inglés. Básicamente son tres, ¿no? Si son de 300 millones a 2 billones de dólares, que son 2,000 millones de dólares, son small cap, son empresas chiquitas, se consideran así. Luego de 2 a 10 billones de dólares de Estados Unidos se consideran medianas, y ya más de 10 billones son largas o grandes. Y después me parece que más de 100 billones, Manolo, ya son mega cap, que ya son empresas gigantes, como las blue chips que mencionaba, ¿no? Un Facebook, un Amazon, un Google, Apple. Entonces empresas valen muchísimo y por eso se consideran mega cap. Entonces usualmente una empresa muy grande, como bien mencionaba Manolo, ya está bien cubierta por los analistas, hay mucha información, todo es muy transparente, es muy poco probable que ocurra un fraude ahí, y como ya hay tanta información al respecto, es más fácil invertir en ellas. Y yo siempre les sugiero empiecen por las blue chip stocks, porque es algo relativamente seguro, entre comillas, ¿no? Donde ya hay mucha información,
puedes empezar a familiarizarte con la bolsa en algo así. Cosa contraria que si empiezas, desde mi punto de vista, no con penny stocks o con small caps, el riesgo es más alto, hay menos información, entonces requiere un poco más de experiencia para poder controlar ese riesgo, que no necesariamente es malo, pero hay que saber entenderlo bien. Sí, y acuérdense que siempre usamos la palabra riesgo aquí, pero ya es algo parte del lenguaje de los campeones, ¿no? Hablar de riesgo para que alguien que es la primera vez que nos escucha, alguien está hablando de que es algo extremadamente riesgoso, pues acuérdense que para que una acción se vaya a cero, pues tal cual la empresa tiene que quebrar, ¿no? Se tiene que ir a bancarrota y al final valer cero, que sería muy complicado. Y ahora imagínate con una de estas que comenta Omar, una large cap, un Amazon, un Facebook, pues tendría que valer cero y desaparecer la empresa tal cual para que tu inversión caiga, ¿no? Pero los riesgos siempre están latentes y son inversiones con volatilidad. Pero dado que hemos comentado muchas veces la palabra riesgo, para que la gente se quede tranquila de que si es una inversión que tiene riesgos de volatilidad y riesgos específicos, pero pues al final del día hay grandes empresas, las grandes empresas del mundo son las que están detrás de estos proyectos. Oye, Manolo, ahorita estamos hablando de analizar acciones. ¿Qué te parece si mencionamos un poco más de manera concreta cómo podemos analizar a lo mejor numéricamente una empresa? Me parece perfecto, Mar. ¿Con qué te quieres arrancar? Tú arráncate. Mira, pues yo creo que lo más esencial es que conozcamos que existen 3 estados financieros. Entender cada uno a detalle, me gustaría mencionar algunas líneas de cada uno. Primero quiero decirles dónde encuentro esta información. Todo esto es gratis y lo pueden encontrar en internet. Hay sitios muy buenos como por ejemplo Yahoo Finance, que es finance.yahoo.com, o Yahoo Finanzas en español, donde básicamente tú puedes buscar una empresa, la que tú quieras. Por ejemplo, aquí estoy buscando Facebook y ya te aparece una parte que dice Financials o Estados Financieros, me parece que es en español, donde ahí te van a aparecer los 3. Estado de resultados, que es el income statement en inglés, balance sheet, que es el balance general en español, y cash flow statement o estado de flujo de caja. Son 3, y esto es como un formato estándar que todas las empresas, mano, lo van a tener. Entonces es bien fácil porque una vez que te aprendes a leer estos estados financieros, para cualquier empresa va a ser lo mismo. Entonces a mí me gustaría hablar de estos 3, empezando con el estado de resultados, que creo que es el más básico. Y básicamente aquí tengo uno abierto. Aquí va a ser un reto, campeones, porque todo esto es audio, es puro audio. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible para que con la pura voz nos puedan entender todo, que es muy fácil, realmente es muy fácil entenderlo. Vámonos paso a paso. Básicamente el estado de resultados comienza con las ventas de una empresa y va bajando descontando cosas como gastos, impuestos, intereses, para al final llegar a lo que es la utilidad neta. Entonces básicamente es cuánto vendiste y al final cuánto ganaste descontando muchas cosas. Entonces línea número 1 son las ventas totales. Oye, ¿cuánto vendiste? Puede ser trimestral o anual. A mí me gusta ver los reportes anuales más que nada. Los trimestrales realmente no te dicen mucho porque puede haber temporadas buenas, temporadas malas, pero ya en un año estás viendo el panorama completo. Entonces es bien sencillo. Por ejemplo, en el estado financiero de Facebook dice ventas de 2019 y viene un número bien exagerado. Y aquí en empresas grandes van a haber números que a lo mejor ni vamos a saber pronunciar. No viene, en este caso, 70,000 millones. Son 70 billones de Estados Unidos. Entonces son unas ventas muy grandes. Si buscas una empresa chiquita como una small cap, pues vas a ver números también grandes, pero no tan exagerados. Entonces básicamente eso te dice las ventas totales o el total revenue. ¿Cuánto vendió la empresa, Manolo? Buenísimo, perfecto. Aquí me gustan mucho estos sitios que nos recomiendas, Omar, porque cuando bajas los estados financieros luego directamente las empresas, luego son muy extensos, o sea, tienen muchas líneas intermedias. Todos tienen un formato, como dice Omar, homogéneo, ¿no? Al final va a empezar por las ventas y ahorita me gustaría que tú te apropiaras del estado de resultados y yo luego me voy con otro. Y van a tener las diferentes líneas en términos generales, la línea inicial y todas las que nos va a ir platicando Omar. Pero luego cuando bajan los estados financieros de la empresa son estados mucho más largos y tienen más líneas intermedias porque te hacen ya detalle, por ejemplo, por las diferentes líneas de negocio o si están en muchas geografías te pueden poner cuánto venden incluso por los diferentes países. Puede ser información tan resumida como quieras en estos portales o incluso puedes ir a buscar directamente la fuente a las páginas directo de cada una de las empresas y vas a ver estados hasta más robustos. Algo que quiero complementar, Omar, ahorita antes de que nos sigas platicando, es que algo que es muy valioso es hacer comparaciones, porque a lo mejor ahorita ves un número, ¿no? 70,000 millones. Y entonces aquí una pregunta que vas a hacer tú es, oye, 70,000 millones, pues ya sé que es mucho, entonces por eso compro la empresa solamente porque es mucho. Ese es un buen dato al final, conocer cuánto está vendiendo. Pero algo que a mí me encanta, y aquí Omar no me vas a dejar mentir, que es muy valioso, es, a ver, ¿este 70,000 millones está creciendo contra los años pasados o está cayendo? No es lo mismo que viniera la empresa de 30,000, 50,000, 60,000, 70,000 millones a que fuera una tendencia al revés. Es que el año pasado vendió 80,000, hace 2 años 90,000. Entonces, un número, a pesar de que sea muy grande, puede decir la empresa es muy grande y está creciendo, o la empresa es muy grande pero lleva 3 años que está cayendo. Entonces, hay que tener cuidado que no solamente hay que dejarnos llevar con los números grandotes, sino analizarlo en cuál ha sido la tendencia con los años anteriores, pero eso también ya va a estar en estos estados financieros. Totalmente
Totalmente de acuerdo, Manolo. Y bueno, pues vámonos uno por uno. Vamos a comenzar con el estado de resultados paso a paso. Entonces empieza la línea de ventas totales. Este es el caso anual que les voy a comentar. Luego viene el costo de las ventas. Básicamente, ¿cuánto te costó el producto que estabas ofreciendo? Imagínate que vendiste un celular a 100 pesos, pero a ti te costó 40 hacerlo. Pues realmente el costo del producto fue 40. Entonces ya tu ganancia, en este caso bruta, ya son nada más 60 pesos, ¿no? Lo que te quedó después de lo que te costó el producto. Luego está lo que te costaron las operaciones, operating expense. Pues por hacer el producto a lo mejor tuviste que tener líneas de producción, tienes que tener empleados. Entonces, ¿cuánto te cuesta esa operación? Para tener el producto es un gasto más y eso se le va a descontar a la ganancia bruta. Entonces ahora te queda ya la ganancia operativa, que es descontando el costo de las ventas, el costo de hacer el producto, más las operaciones. Ganancia operativa, esa es una métrica muy importante, Manolo, que vamos a usar para varias razones financieras. Pero luego vienen otros gastos. Pueden haber gastos catalogados nada más como otros. A lo mejor hay gastos medio extraños que cada empresa va a ir ajustando dependiendo de cómo lleven su contabilidad. Y hay una línea para eso, ¿no? Otros gastos, intereses. A lo mejor si tienes algún préstamo que estás pagando, de cierta manera ahí tienes que incluir los intereses. Y luego también vienen los impuestos, bien importante. Porque así como nosotros pagamos impuestos, las empresas también lo hacen. Entonces si tienes una ganancia bruta, operativa, tú tienes que restarle impuestos. Y después de eso te va a quedar lo más fácil, la ganancia neta. De manera sencilla eso es, mano, es muy fácil. Fíjense cómo empezamos con las ventas y le fuimos descontando lo que nos costó venderlo, lo que nos costó tener al personal, la maquinaria, etcétera. Si tuvimos impuestos, intereses y al final llegamos a la ganancia neta, que esto ya es lo que quedó libre. Después de todo lo que nos gastamos, de todo lo que vendimos, nos quedamos con este dinero. Y con este dinero ya lo vemos que se va a hacer en otros estados financieros. Si se va a guardar, si se va a pagar a los inversionistas como dividendos, si se van a recomprar acciones. ¿Qué se va a hacer? Se va a poner muy interesante. Vienen muchas líneas y se abren el estado financiero en Yahoo Finance, se van a asustar. O sea, son una exageración de líneas las que vienen, pero creo que esto es lo más relevante. Realmente ya los otros cálculos a lo mejor nosotros los podemos ir haciendo, pero yo creo que con eso tienen. O sea, realmente no se asusten. Yo les quiero decir, no se asusten, porque si lo ven a simple vista pueden decir, oye, es que ¿qué es esto de Levita? Yo creo que no se deben preocupar por el momento. Poco a poco lo vamos a ir hablando más a detalle, pero el estado financiero del estado de resultados, quédense con esto. Busquen que las ventas vayan creciendo y al final lo importante que es, pues también la ganancia neta, la ganancia operativa es muy importante también. Vean que sean números crecientes año con año y probablemente si encuentras una empresa que te está mostrando eso en tu estado de resultados, puede ser una buena opción de inversión, pero todavía, ojo, hay que ver otras métricas. Y ahorita vamos a ver algunas razones de estos estados financieros, pero me gustaría, Manolo, que antes de eso cubriéramos los otros dos estados financieros. ¿Cuál quieres agarrarte? ¿Balance general o estado de flujo de caja? El balance, y ya nada más complementando, me encantó cómo lo explicaste y creo que diste en el clavo en algo importante. Si es tu primera vez analizando una acción, pues hasta no te complicas si ves la línea de hasta arriba que ya comentaste, tomar las ventas y la de hasta abajo, las utilidades netas, ¿no? Nos da mucha visión de cuánto está vendiendo la empresa y al final cuánto se queda de esas ventas. Ya poco a poco te vas familiarizando con las intermedias, porque al final todas nos dan información, ¿no? Por ejemplo, justo a mí me gustaría conocer, por ejemplo, si están manejando sus gastos de manera eficiente, ¿no? A lo mejor, oye, hay un recorte estratégico en los gastos, estoy vendiendo más, pero también recorté gastos. Entonces, tienes dos fuentes ahí de posibles ganancias, porque vendes más y aparte porque estás siendo eficiente con tus gastos, ¿no? Hay un gasto, por ejemplo, que viene muchas veces, que es el de investigación y desarrollo. A lo mejor ese no me interesa que lo recorten, ese sí quiero que esté constante y entonces es bien interesante ya cuando te metes a desmenuzar, pero me encantó como lo explicaste, Omar. Te vas a la línea principal, te vas a la de abajo y poco a poco te vas metiendo en las líneas intermedias paso a paso, porque son varias bien interesantes. Ahora, el otro estado financiero, que es el que me tocó, el balance general, pues al final es qué tiene la empresa y cuánto debe y cuál es el patrimonio. Básicamente en eso se resumen este estado financiero, tal cual se llama balance general. Y vamos a primero adentrarnos en la parte de qué tiene la empresa, los famosos activos. Cuando vean la palabra activos es qué tiene la empresa. Y nos va a desglosar las diferentes líneas, cuánto efectivo tiene. Luego van a ver una que se llama efectivo y a veces le llaman hasta equivalentes. Y la gente aquí se confunde, efectivo y equivalentes es qué tiene en efectivo como tal la empresa o en inversiones que están lo suficientemente disponibles. Por ejemplo, a lo mejor tiene una inversión en CETES a 28 días. Pues bueno, eso lo catalogan dentro de ese estado financiero como equivalentes. Para no desglosarte CETES y todas las diferentes inversiones, te pone efectivo o inversiones de muy cortito plazo y le llama equivalentes. ¿Cuánto inventario tiene? Todo su inventario lo tienen que cuantificar de una manera contable y ahí nos tienen que decir cuánto dinero tienes tal cual y cuánto lo tienes tal cual y en mercancías. Porque a lo mejor una empresa tiene mucho efectivo y otra del mismo sector ya se lo gastó, ya tiene inventario listo para salir al mercado. Bueno, pues yo quiero conocer cuál es esta división. ¿Cuánto tiene en propiedad, planta y equipo? ¿Cuánto tiene en terrenos? ¿Cuánto tiene en maquinarias?
conocer muy bien cómo está parada la empresa en ese tipo de activos también. Entonces vamos a poder ir viendo todas estas líneas y hay unas muy específicas. ¿Cuántas cuentas por cobrar? Luego, Omar, cuando la gente ve esta de cuentas por cobrar, oye, ¿a qué se refiere? Pues es algo bien sencillito. Es, como lo dice el nombre, es... ¿Ya le vendiste a tu cliente pero aún no lo has cobrado? Bueno, pues también eso es importante conocerlo porque es un flujo, un dinero que va a llegar, que aún no es el efectivo y por eso no se cataloga como efectivo, sino está en una cuenta pendiente que la va a cobrar a lo mejor en próximos 30, 60, 90 días. Esto nos va a ayudar mucho a conocer qué es lo que tiene la empresa con una visión integral. Cuánto en efectivo, cuánto en inventario, cuánto estás por cobrarle a los clientes, cuánto tienes en maquinaria, cuánto tienes en edificios. Y entonces saber... Justamente si una empresa es muy grandota, pero ¿en dónde está distribuido? Si en terreno, sin inventario, sin efectivo. Nuevamente es bien importante conocer los cambios en el tiempo, porque de repente podemos decir, oye, esta empresa tenía mucho efectivo el año pasado y ya no lo tiene, es muy malo, algo le pasó a la empresa. No necesariamente, a lo mejor compró una nueva planta o una nueva maquinaria y simplemente se movió del efectivo y ahora está en la cuenta de la maquinaria. Entonces aquí sí tenemos que analizar todas las diferentes líneas para saber cómo se está moviendo el dinero, si se está moviendo hacia las deudas, hacia maquinaria, hacia comprar inventario, y todo eso poco a poco. En una primera etapa nada más hay que irlo analizando, entender cómo se van moviendo estas cuentas y luego, como dice Omar, vamos a poder usar indicadores más avanzados. Hay otra sección de este estado financiero que se llama pasivos. Los pasivos es todo lo que deba la empresa. Una nota aclaratoria importante, lo que le deba a quien sea. Normalmente cuando pensamos deudas, pues pensamos lo que le debe a los bancos. Y sí, ahí va a aparecer a lo mejor un pasivo bancario. Pero si le debes a proveedores, si le debes a empleados que no les hayas pagado su sueldo, si le debes impuestos, a lo mejor por alguna razón te atrasaste en impuestos o tienes un crédito fiscal, bueno, pues ahí va a estar lo que le debas al gobierno en forma de impuestos. Todo eso nos lo van a desglosar. Tanto en los activos como en los pasivos nos van a poner de cortito plazo el dinero y las cosas de cortito plazo, y así como las deudas también de corto plazo, y nos lo van a separar con los activos y los pasivos de largo plazo. No es lo mismo que una empresa tenga una deuda a 6 meses que tenga una deuda a 10 años. Esto, para que no se compliquen, campeones, se llama circulante, es de corto plazo, menor a 1 año, y no circulante se refiere a largo plazo. Si tú ves que en un estado financiero te aparece, tiene un pasivo no circulante, tú ya mentalmente vas a decir, esta es una deuda, me explicó Manolo y Omar, pero mayor a 1 año. A lo mejor es una deuda a 5 años con un banco. Y muy sencillito, ya después la resta entre el activo y el pasivo va a ser la parte del capital contable, que es básicamente el patrimonio. Tal cual, todo estado financiero de balance general lo van a ver. Activos, lo que tiene la empresa; pasivo, lo que debe; y el capital contable, que es el famoso patrimonio, que es la diferencia entre estos dos. Creo que eso es sumamente valioso, Manolo. El estado financiero, el balance general, para mí a la hora de analizar una acción, es de los más relevantes. Y es que aquí puedes ver cuánto dinero tiene la empresa y cuánto dinero debe. Y ahí puedes tomar decisiones. Oye, ¿sabes qué? Esta empresa ya está muy endeudada. Un caso concreto, por ejemplo, la empresa de Hertz, la que rentaba carros en Estados Unidos, que se declaró en bancarrota, tenía mucha deuda y cualquier inversionista se puede haber metido a su balance general, ver los números de deuda que tenía. Luego llegó la pandemia y ¿qué pasó? No vendían mucho y ya tenían mucha deuda, tenían que pagar intereses. ¿Qué pasa cuando una empresa no puede pagar los intereses de su deuda? Se tiene que declarar en bancarrota, pues la empresa ya ahí quedó, y eso fue lo que pasó. Entonces aquí los que invirtieron en esa empresa antes de que se declarara en bancarrota perdieron gran parte de su inversión y a lo mejor lo pudieron haber prevenido leyendo estos estados financieros, Manolo. Sin duda. Y fíjate qué interesante cómo se ligan los estados. Por ejemplo, alguien analiza el que yo expliqué, el balance general, y dice, oye, este trimestre apareció una deuda bien importante que no estaba el trimestre pasado. Esto entonces se va a reflejar luego en el que tú explicaste, Omar, en el estado de resultados. Pues a lo mejor sigue vendiendo mucho, pero ya la utilidad ya no va a ser la misma porque ahora tiene que pagar más intereses. Esto nos interesa muchísimo como inversionistas. Ok, entonces ahora de las utilidades que estaba acostumbrado a ganar, pues ya no me toca la misma tajada porque ahora se la tienen que pagar al banco o algún proveedor o con quien haya contratado esta deuda, y entonces eso puede impactar en los dividendos y en el potencial de crecimiento. Entonces es bien interesante, ya que te empiezas a meter y a familiarizar con estos estados, cómo se van complementando entre sí y cómo todo afecta mayores ventas, recortes estratégicos en gastos, endeudamiento, que ya no tenga el mismo efectivo y ahora tenga más maquinaria. Todos estos cambios poco a poco se van a ir familiarizando, campeones. Vamos a hacer un esfuerzo durante varios episodios para irles explicando cómo va funcionando cada una de las líneas, y es bien interesante ya que aprendes a ver cómo se relacionan entre sí. Así es, campeones. Y el tercero, último, yo creo que el más sencillo, es el estado de flujo de caja, el cash flow statement. Y aquí básicamente hay 3 líneas de las que te debes de preocupar.
La primera es el flujo efectivo por las operaciones. Y esto ya viene del estado de resultados. Básicamente te está diciendo cuánto dinero ingresa por las operaciones. Y luego viene otra categoría, que es el flujo efectivo de las inversiones. Aquí puedes ver si están invirtiendo o si están vendiendo sus inversiones. Porque a lo mejor hay inversiones que ya maduraron y las vendieron. Muchas empresas incluso compran acciones de otras empresas y eventualmente las venden. Entonces aquí puedes ver, esto es bien importante, el flujo efectivo en las inversiones. Si es negativo, quiere decir que están invirtiendo, están usando lana para hacer inversiones, lo cual usualmente es algo bueno. Una empresa debe estar innovando, mejorando sus productos actuales, hacer productos nuevos. Y eso requiere dinero, requiere inversión y ahí está reflejada. Si ves un número positivo, quiere decir que están vendiendo sus inversiones. Entonces no necesariamente es algo malo. Como les digo, a lo mejor es una inversión que simplemente ya maduró y la vendieron, pero a lo mejor necesitaban dinero, a lo mejor necesitaban liquidez. ¿De dónde la agarran? Empiezan a vender sus activos. Entonces ahí lo puedes ver. Bien importante, si es un número positivo, intenta entender de dónde viene y ve si es malo o bueno. No necesariamente por sí solo es bueno, pero a mí me gusta ver que la inversión sea negativa porque me dice que están invirtiendo. Luego está el flujo efectivo financiero. Aquí ves si tienen deudas, si están endeudando más o si están pagando sus deudas. El financing cash flow. Si es un número negativo es lo mismo. Quiere decir que están pagando sus deudas. Está saliendo dinero para pagar deudas, lo cual es algo bueno porque ya tienen menos deudas. Si ves un número positivo, aguas porque se están endeudando. Y tampoco es algo malo. Los negocios funcionan así. Usan dinero a alguien más para crecer. Si saben hacerlo bien está excelente. Pero cuidado porque la deuda es lo que mata a las empresas. Una empresa sin deudas es más probable que sobreviva una pandemia, una crisis como la que ya pasó, pero una empresa muy endeudada y luego en situaciones como estas es más probable que quiebre. Entonces yo prefiero empresas que tienen poca deuda comparado al efectivo que tienen o de plano empresas que no tienen deuda. Empresas muy endeudadas, por ejemplo empresas de cruceros. Yo compré la de Carnival, tiene mucha deuda y he estado adquiriendo más y más deuda para sobrevivir. El riesgo es mucho más alto. Entonces yo les diría, solo asegúrense de que el riesgo justifique tu inversión, o sea que realmente el rendimiento valga la pena comparado al riesgo que estás dispuesto a asumir. Y básicamente el estado de flujo de caja se resume en lo siguiente: estos flujos se van a sumar y se van a restar y al final vas a saber si la empresa se quedó con dinero o si la empresa tuvo que sacar dinero de su balance general. Y si el número es positivo es bien fácil, pues quiere decir que ese dinero sobró y si no se va a añadir al balance general a la parte de efectivo que tienen ahí, inversiones a corto plazo. Si el número es negativo, quiere decir que la empresa estuvo gastando más de lo que estuvo generando y eventualmente se les puede acabar el dinero. Aquí es importante, Manuel, creo que el flujo efectivo es algo sumamente relevante a la hora de analizar una acción, porque un flujo efectivo positivo constantemente hace que tengas más dinero que luego puedes usar en otras cosas. Si tienes un flujo efectivo negativo, pues aguas, porque eventualmente vas a tener que endeudarte, vender activos o a ver de dónde sacas lana para sobrevivir. Totalmente. Fíjate, en mi opinión es de los más valiosos, o sea, de los tres. Para mí siempre lo tenemos que revisar. Muchas veces, por alguna razón, conozco muchos inversionistas que se centran más en los primeros dos, en el balance y en el estado de resultados. Pero es valiosísimo. Al final ya lo explicó Mar perfecto. Al final te dice si una empresa necesita tener un cierto flujo de manera recurrente. Porque no es lo mismo a lo mejor que vendieron, pero vendieron de manera típica, un solo cliente muy grande y eso hizo que llegara mucho dinero a la empresa. A mí me interesa que constantemente estén vendiendo y que pueda ver que es sostenible en el tiempo. Y sobre todo, el que a mí me interesa que sea positivo de manera constante es el de operación, que ya explicaste perfecto, Omar, porque es el asociado al negocio. El de inversión y el de financiamiento, las otras dos líneas, pues son cosas que se vale que también sean negativas dependiendo la madurez, el ciclo de negocio de la empresa. No es malo que compren más maquinaria, no es malo que a lo mejor tengan un movimiento de endeudamiento o que estén pagando a lo mejor dividendos. Los otros dos pueden ser negativos y no me preocupa tanto, hay que entenderlos. Pero el que es el de operación, flujos de operación, ese para mí me interesa que constantemente tengan ventas y flujos, porque al final pues es lo que mantiene vivo al negocio, ¿no? Que esté llegando flujo para que puedan reinvertirlo en más inventario, más proyectos, etcétera. Y Manolo, aquí yo quisiera darles una advertencia a todos los campeones que nos escuchan, porque sí existen negocios que tienen un flujo de operaciones negativo. O sea, quiere decir, están perdiendo dinero con sus operaciones normales. Imagínense una empresa que ni siquiera tiene utilidades, está perdiendo dinero con las puras operaciones. Hay muchas empresas que van empezando, startups, que así operan. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen una gran inversión en mercadotecnia. Pagan mucha publicidad para atraer clientela y operan bajo pérdidas, porque eventualmente el modelo es escalable y luego ya pueden a lo mejor subir los precios o monetizar de otra manera y ya generan utilidad. Y así operan muchos negocios, muchos negocios así han operado por mucho tiempo, pero es peligroso porque aquí es una carrera que vas a sacar primero el dinero para estar invirtiendo en mercadotecnia o primero vas a llegar a la clientela necesaria para poder ser rentable. Y aquí es donde está el dilema. ¿Vale la pena o no invertir en empresas que no son rentables o que tienen flujo efectivo negativo en sus operaciones? Aquí, excelente comentario, Omar. La verdad es que muy atinado.
La primera pregunta creo que ya la ponía sobre la mesa, es preguntarnos, oye, ¿cuál es la etapa de madurez? Porque sí, justo no es lo mismo una empresa que apenas está cotizando en bolsa. A mí me preocuparía a lo mejor si estás viendo un gran monstruo de la industria, líder que constantemente está en flujos negativos, ahí yo sí diría, oye, algo está pasando aquí, hay que entenderlo a detalle, ¿no? Pero se vale también justo que sea una empresa que está en estado joven y que está justamente haciendo un plan de inversión. Lo bueno que toda esa información no la vemos a través de los estados financieros, y el segundo paso es preguntarnos, ok, ¿por qué está pasando esto? Ese ejemplo que diste me encantó. Porque viene un agresivo plan de mercadotecnia. Perfecto, ya me quedó claro. O otro caso, ¿no? Oye, es que tiene tal cual flujo negativo, pero porque está en una etapa de contratación de nuevos empleados y duplicó la plantilla, y esto hizo que hubiera un flujo que saliera mucho en términos negativos, pero esta nueva plantilla la necesitaba porque abrió nuevas fábricas, ¿no? Como entender qué es lo que pasó detrás. Y ya con ese entendimiento de cuál es la razón de que sea negativo, pues ya cada quien dirá, bueno, sí me hace sentido, o es que está en problemada. Eso es algo bien curioso, Omar, porque luego es muy delgada la línea entre entender si es un plan intensivo de inversión o es un plan que está en un estrés financiero. Hay que saber distinguir nada más por dónde va. Esta empresa tiene problemas, no está vendiendo y por eso tiene flujo negativo, o está haciendo un plan muy intensivo estratégico que le va a desarrollar más flujos a futuro. Fíjense cómo los números cuentan historias, campeones, y vean todas las suposiciones que estamos armando aquí, nada más viendo unos números, realmente, y todo esto ustedes lo pueden aplicar a cualquier acción, porque realmente es muy similar, usualmente van a ser los mismos casos, solo tienes que ir entendiendo cómo funcionan y los puedes ir analizando, investigas bien la empresa y decir, bueno, por esta razón sucedió esto, ya sé qué puedo hacer al respecto, a lo mejor me conviene vender, me conviene comprar más. Todo eso es nada más de los números que van contando sus propias historias, Manolo. Y ahora sí, con estos estados financieros, a lo mejor dicen los campeones, oye, ya con eso ya la hice. No, pues realmente no. Todavía falta analizar algunas métricas, algunas divisiones, multiplicaciones de estos números que nos van a dar de manera sencilla un parámetro que podemos ver rápidamente. Decir, esto está bastante bien, esto está sano, esto no es sano. Porque si yo te digo, oye, la empresa vendió 500 millones y tuve ganancia de 20 millones, pues a lo mejor no me dice nada, ¿sabes? Pero ya si hago una simple división, puedo entender números que rápidamente puedo ver, esto está bien, esto está mal, y comenzamos a analizarla más fácilmente. Entonces me gustaría pasar a esa parte, bueno, las razones financieras. Sí, totalmente de acuerdo. Me gustaría ya nada más, antes de meternos a las razones, un comentario también muy que puede ser otra fuente de información. Existe un documento que se llama Comentarios y Análisis de la Administración, o Management Discussion and Analysis. Tal cual, hay que tener cuidado en su análisis porque al final es un documento interno, es un documento que desarrolla la compañía. En este caso no es auditado, a diferencia de los otros estados financieros que comentamos donde si hay un despacho donde está auditando los números, este es uno interno a la compañía que no es auditado. Pero ¿qué hace? La administración, es decir, el director general de esta empresa, el CEO, va a darnos un comentario de su visión de los estados de que ahorita comentábamos. Es decir, él nos va a platicar un poquito de tuvimos un importante crecimiento en las ventas y esto viene acompañado con nuestro plan de expansión hacia Latinoamérica, y te empieza a contar la visión en palabras de lo que pasó a través de los estados financieros. Simplemente tengamos cuidado con lo que les digo, no es auditado, pero no está de más escuchar la parte de qué dice la administración a través de los números. Eso no quita que nosotros debemos de ser críticos y saber que esto es un tema que sale desde casa, es decir, sale desde la misma empresa y pues va a estar sesgado, ¿no? Al final va a darnos su visión positiva muchas veces, aunque también deben de incluir, se suele incluir en la industria, una sección de riesgos. Es decir, él mismo tiene que decir, vemos un crecimiento muy importante en Latinoamérica, pero los riesgos que estamos viendo es que tenemos un competidor que está también entrando, o sea, también te transparentan sus riesgos. También, imagínense si siempre le echaran flores a su empresa y nunca dieran un análisis objetivo, pues el mismo mercado, los inversionistas dejarían de confiar en estos reportes internos, dirían, no, esta persona está muy sesgado. Véanlo como una información adicional, vale la pena ver la visión interna, pero ustedes también hagan su propio análisis o vean a otros analistas a ver qué están diciendo. Totalmente de acuerdo, y es que fíjense, no tenemos que andar especulando, realmente toda la información está ahí y el mismo CEO te va a decir, oye, por estas razones ocurrió tal cosa. No tenemos que estar adivinando, ahí está toda la información y es gratis en todos los reportes trimestrales, anuales. Usualmente viene esa sección donde puedes ver exactamente qué está pasando. Puedes escuchar las conferencias también que dan el CEO, el CFO, donde te explican por qué pasó esto y ya con base a eso puedes tomar decisiones. Por eso siempre les digo, el primer paso para mí es leer esos reportes anuales o trimestrales para entender la empresa, ver los números y ver por qué esos números están así. Y ya con base a eso podemos ir investigando más y ver así las razones financieras, Manolo. Me gustaría empezar a tirar unas al aire, a ver qué tal te parecen. Una que me gusta mucho ver a mí es el margen neto de utilidad.
Y este básicamente es nada más una división. Es la ganancia dividido entre las ventas multiplicado por 100 y te va a dar un porcentaje. Y lo que te dice el margen neto de utilidad es simplemente, por ejemplo, de cada $100 que se venden, ¿cuánto te queda de utilidad? Está bien fácil de calcular. Entonces imagínate, a lo mejor vendiste $100 y de ganancia te quedaron $10 porque gastaste 90 en gastos administrativos, mercadotecnia, el costo del producto, etcétera. Nada más divides 10 entre 100 por 100 y te va a dar 10%. Tu margen de utilidad neta es 10%. Quiere decir que de cada 100 que ingresan, te quedas con 10. Esto es sumamente relevante porque a mí me gusta invertir en empresas, Manolo, que tienen un margen de utilidad neto excesivo, 30%, 40%, usualmente son tecnológicas. Si te pones a ver el margen de utilidad de una empresa petrolera, pues te vas a dar cuenta que es un 2%, 3%, es muy bajito. Y cuando tienes márgenes tan bajitos de ganancia, cualquier cosita que te haga tener gastos extra, se consume lo que te queda de margen y empiezas a tener pérdidas. En cambio, si tienes un margen del 30%, 40%, como muchas tecnológicas, pues puedes tener un gasto extra, pero de todas formas te sigue quedando bastante dinero. Es una empresa muy rentable y para mí es una de las métricas más valiosas. Qué tan rentable es el negocio y se puede calcular bien fácil. De hecho, los mismos sitios como Yahoo Finance ya te lo va a calcular y ahí lo puedes ver el porcentaje. Totalmente, muy buenos comentarios, Omar. Y van a haber varios márgenes, que está el margen bruto, el de operación, el de antes de impuesto y el netos. Y todos nos dan información valiosa. Me gusta mucho el que nos compartes, Omar, porque al final ese ya es el asociado a la ganancia final del accionista, ¿no? Ese es el que nos interesa mucho saber cuánto ya es una ganancia en términos porcentuales. Pero también los otros son interesantes porque pues, nos dan visión de cuánto se está ganando antes de impuestos, cuánto se está ganando a través de las ventas. Todos al final son simples divisiones, como bien comentas, pero nos dan esta visión de, así como el estado de resultados que nos compartió Omar está dividido en diferentes capas, las ventas, las utilidades operativas, utilidades antes de impuestos, utilidades netas, también lo podemos ver con este indicador en términos de porcentuales para que no se nos complique con la parte de los números, no de hoy los 70,000 millones, 50,000, pues tal cual aquí ya viene un porcentaje que es más fácil de analizar y compararlo en el tiempo. Totalmente. A ver, Manolo, pues échanos ahora una métrica que te guste personalmente usar. Pues yo, sobre todo, por ejemplo, el que expliqué que fue el balance general, pues creo que para mí es bien importante siempre saber cuánto tiene la empresa, pero también comparado con las deudas. Este es importante porque en un caso muy drástico donde la empresa se quede muy corta de efectivo y no tenga la solvencia necesaria para pagar sus créditos, pues eso le puede traer complicaciones muy severas a la empresa. Al final, si tienes contratado un crédito, pues así como las personas, si te atrasas en un crédito, pues vienen más intereses, vienen ciertos recargos, pero ya en un nivel empresa, pues es un tema aparte más reputacional. Imagínate que salga un comunicado de una gran empresa que diga se declara en default y no puede pagarle a los bancos, pues muchos inversionistas en ese momento van a decir, oye, ¿qué está pasando? Yo me quiero salir de ahí porque esto está muy complejo, ¿no? Entonces vamos a tener algunas razones muy sencillitas que lo único que van a hacer es dividir la parte de qué tiene la empresa, lo que ya les platicaba de los activos, que dentro de los activos está el efectivo, el inventario, y lo van a dividir entre lo que debe la empresa, los pasivos. Es una simple división, divido lo que tiene entre lo que debe. Y lo van a ver con ciertos nombres. Luego se usan nombres rebuscados. Acuérdense que aquí en finanzas lo van a ver como prueba ácida, prueba de solvencia. Estos diferentes nombres lo único que van a hacer es cambiar lo que estamos dividiendo. Todas se van a centrar en lo que tiene la empresa dividido entre lo que debe. Pero la gran diferencia es que, como ya les dije, que en activos pues hay como muchas líneas, efectivo, inventario. Algunas son un poco más estrictas que otras. Por ejemplo, unos nada más dividen el efectivo que tiene entre lo que debe. Otros dividen el efectivo, el inventario, las cuentas por cobrar entre lo que debe. Estas razones son importantes analizarlas porque si nos da un número mayor a 1, lo que quiere decir es que cuenta con más activos, con más efectivo, más inventarios, más cuentas por cobrar para poder pagar todo lo que debe en el corto plazo. Sobre todo, muchas veces nos interesa en el corto plazo los circulantes que ya les platicaba, porque aquí nos interesa que no vaya a tener una complicación en los próximos 2, 3, 6, 8 meses y que tenga con suficiente efectivo, inventario y tenga suficiente para pagar todo lo que debe la empresa. ¿Qué podría ser peligroso? Una empresa que no tenga efectivo suficiente ni inventario suficiente y que sus deudas inmediatas empiecen a crecer y este indicador nos daría un número menor a 1, 0.8, 0.7, empieza a deteriorarse y ahí el problema es este que les platicaba. Oye, llega diciembre y tiene que pagar 100 millones y nada más tiene entre efectivo, inventario y cuentas por cobrar 60. ¿De dónde va a sacar los otros 40? Pues tiene que entonces endeudarse más y se empieza a complicar. Entonces estos son muy sencillitos de analizar. Les digo, los van a encontrar como prueba ácida, prueba de solvencia. Poco a poco se van a ir familiarizando con estos términos a mayor detalle, pero en términos generales es
cuánto tiene la empresa y si tiene la capacidad de pagar lo que debe. Totalmente, Manuel. Aquí les quiero compartir uno que yo personalmente uso mucho y es uno bien básico. Simplemente es dividir los activos totales entre los pasivos totales. Y eso te da una razón. Usualmente a mí me gusta que ese número sea mayor a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen el doble de activos que de pasivos. Si llego a ver números, por ejemplo el caso de McDonald's, que tiene más pasivos que activos, no sé, no se me hace tan atractivo y ahí tendría bastante cuidado. Si está entre 1 y 2, pues bueno, tiene poquitos más activos que pasivos. Pero ya cuando veo que es mayor a 2, digo, wow, o sea, está bastante bien, palomita. La que mencionabas ahorita, el working capital, ¿no? El current ratio, que es simplemente activo circulante entre pasivo circulante y también te va a dar un número. Es igual, menor a 1, como bien explicabas, puede ser preocupante porque se pueden quedar sin dinero en el corto plazo. Entre 1 y 2 está decente y ya mayor a 2 es wow, esta empresa es una máquina para generar dinero en el corto plazo, ¿no? Entonces, a mí me gusta usualmente que sea mayor a 2, pero la mayoría de las veces va a estar entre 1 y 2. Ya menor a 1 hay casos, como por ejemplo la de Carnival, y hay que ver si eso va a ser sustentable a largo plazo o si nada más es algo temporal. Pero fíjense cómo con una simple división ya estamos viendo números bien concretos que eventualmente pueden adaptar en una plantilla de Excel, hacer análisis para cada empresa y las razones son las mismas para cada negocio, como siempre les digo, es lo mismo. Entonces una vez que se las van aprendiendo, poco a poco las van aplicando. Del balance general esas las uso bastante. Esta otra que es dividir la deuda entre el equity, ¿no? El capital. Debt to equity se llama. Y también básicamente compara la deuda de la empresa con los activos menos los pasivos que tiene, o el equity, ¿no? El capital. Y si este número es menor a 2, también usualmente hay una palomita. Aquí ojo, porque no hay regla general de que, oye, si esto vale menos de 2, ya es bueno. Depende del sector, depende de la industria. Hay empresas que operan con deuda, por ejemplo, los bancos, empresas de casinos, cruceros, que requieren más capital y ahí los números van cambiando. Entonces yo les diría, una buena regla de deuda es eso, menor a 2. Pero fíjense bien que están analizando y vean los valores promedio a lo mejor del sector. Lo pueden comparar con la competencia, con distintas empresas y ver más o menos en cuánto anda. Si llegan a encontrar así algo que tiene un debt to equity muy alto, tengan cuidado. Si su competencia no lo tiene, entonces puede haber un problema ahí en la empresa. Y todo esto es bien fácil de detectar viendo estos números, Manolo. Sin duda. Y ahí otra cosa que tenemos que decir es que sí tienen que también aprenderse los términos en inglés de estos diferentes conceptos, porque hay muchos reportes que solamente están en inglés, ¿no? Entonces tú estás buscando, oye, ¿dónde están mis activos? Ah, pues son assets, ¿no? Pasivos, liabilities, capital contable, equity. Poco a poco se van a ir familiarizando, pero pues al final nos la presentan en español o en inglés. Eso no cambia al final los números y la interpretación, pero esa va a ser una asignatura pendiente, campeones, que sí tenemos que aprender a leerlo si nos lo presentan en español o en inglés, los diferentes, tanto las razones como los estados financieros. Totalmente de acuerdo, campeones. Y yo la mayoría me los sé en inglés, a veces batallo para traducirlos, porque sí, la mayoría lo vas a encontrar así. Luego puedes usar como en Google Chrome un plugin para traducir al español, bien fácil. Entonces tampoco se asusten, o sea, si dicen, oye, es que yo no sé inglés, no puedo invertir. No, para nada, sí lo puedes hacer. Utiliza Google Chrome, clic derecho, traducir al español y más o menos vas a ver que la traducción es bastante buena. Pero sí te sugiero que por lo menos los términos contables te los sepas en inglés y en español, te va a servir bastante para entender. Mano, te quiero comentar otro que a mí me gusta mucho. Esto es de los, yo creo que del que más uso en todas las razones financieras que existen, y es el precio sobre las ganancias, el P/E ratio, ¿no? El famoso PER, también le dicen en español. Y este es bien sencillo de entender. Básicamente es cuánto vale la empresa dividido entre cuánto ganó en los últimos 12 meses. El año pasado, cuánto ganó. La otra manera de verlo es cuánto vale una acción de la empresa entre cuánto ganó por acción. Ese es el famoso earnings per share, el EPS, que reportan en cada reporte trimestral. Ahí van a ver, los analistas esperaban un EPS de tanto y la empresa reportó un poco más, superó las expectativas por 10%. Eso es bien popular, lo van a estar viendo a cada rato. Entonces, esta métrica, ¿qué te dice? Te dice cuánto tiempo tardarías en recuperar tu inversión si tú compraras una empresa hoy al precio actual, en años. Entonces, por ejemplo, si tú ves un PI de 5, está diciendo que si tú recibieras las utilidades de esa empresa y esas utilidades se mantuvieran constantes, en 5 años recuperarías lo que tú pagaste hoy. Obviamente aquí hay que tener cuidado porque aquí no se considera el crecimiento de las ganancias o si llegan a decrecer nada más lo del último año. Eso es lo que se va a usar para el cálculo. Y aquí te pueden dar números diferentes dependiendo del sector. Una empresa que no tiene mucho crecimiento usualmente tiene un PER muy bajo. Puedes verlas en 4, en 5. Eso no quiere decir que estén muy baratas. Luego te puedes ir a empresas tecnológicas con gran crecimiento que puedes ver un PER de 30, de 40 o casos bien locos, ¿no? Que andan por arriba de 100. Entonces aquí cuando hablamos de la evaluación y cuando yo digo una empresa está muy cara, muy probablemente estoy viendo este número. Y les doy un ejemplo concreto. Yo analicé la acción de Tesla. El PER era como de 100. Dije, no, pues está bastante alto. Traté de ver en el futuro cuánto iba a ganar, porque obviamente va a haber un crecimiento. Y dije, oye, pues de todas formas ya estoy pagando 5, 6, 7 años de crecimiento. Hoy, pues para mí se me hace caro, bastante caro hacer eso. Entonces esa métrica te puede decir con base a las utilidades qué tan bien o mal valuada está una empresa, si está sobrevalorada, si está infravalorada. Ahí lo puedes ver. Y cada industria tiene ciertos múltiplos.
Hay tablitas muy famosas para múltiplos dependiendo de la industria, dependiendo del país, en cuánto se cotizan. La bolsa mexicana cotiza diferente que la bolsa de Estados Unidos. Pero cuando te preguntas, oye, ¿cuánto vale una empresa? ¿Cuánto debe valer una empresa? Pues es bien fácil, puedes multiplicar las ganancias por este múltiplo y te va a dar el precio. Qué buen ejemplo, Omar. Y aquí algo bien importante, campeones, es siempre hacer análisis integrales, ¿no? Nunca nos vayamos a ir solo con la finta de, oye, pues como ahorita comentábamos un ejemplo, está muy bajo, es muy barato, está muy alto, es muy caro. Cada indicador pues tiene como una razón de ser y te va a dar como una cierta explicación, pero tomando que comentas que es valiosísimo, ¿no? Que lo viéramos muy bajo, oye, está en un número 3, es muy bajo, ya revisé la industria y normalmente es más alto. Hay que ver si realmente la señal que nos está dando es que es muy bajo, o sea que está barata la empresa, o ya que te metes a ver los estados financieros, es que está bien endeudada, es que las ventas están en picada. Entender, porque ahí dentro de este importante indicador está el precio. Entonces el precio puede que se haya caído una de dos, porque es un momento oportuno y a lo mejor sí está barata, o que la verdad hay algo fundamental detrás, que se cayó el precio porque están bien endeudados, porque hay un escándalo, porque no están vendiendo. Entonces simplemente tengamos cuidado de que estos indicadores aprendamos a utilizarlos y a saber qué nos quieren decir, pero eso no quita que tengamos sí o sí que analizar los 3 estados financieros, todas las razones en su conjunto para ver qué nos dicen los otros, porque va a ser bien complicado, Omar, y no me dejarás mentir, que sea una empresa maravillosa, que digas, le está barata, todos los indicadores nos dicen que lo compres, no está endeudada, está creciendo, es todo maravilloso. En la práctica lo que van a encontrar es que algunos indicadores pintan muy bien, pero otros a lo mejor nos dicen, sí está un poco cara, sí tiene algo de deudas. Hay que entenderlo, pero con un análisis integral pues ya puedes tú tomar la decisión de manera más fina. Algo que me gustaría, Omar, también compartirles es otro indicador que por lo general siempre va a estar en la página principal de estos buscadores que ya hablamos, como Yahoo Finanzas, como Investing, el famoso Dividend Yield. No es otra cosa que una división de los dividendos anuales que pagó los últimos 12 meses, dividendos anuales, entre el precio de la acción. Nos lo va a dar expresado en manera de porcentaje. Por ejemplo, de repente te metes a ver una acción y dices, el Dividend Yield es de 2%. Acuérdense, campeones, que cuando estamos analizando una acción hay que analizar dos cosas. El potencial del precio de la acción que suba, y la compro en 100 para venderla en 110 y ahí hay un 10%, pero también está la parte del reparto de dividendos. Son dos fuentes de ingresos que tenemos. Entonces eso nos sirve justo para tener las dos fuentes. Tú vas a hacer tu diagnóstico de en cuánto la quieres comprar y en cuál tu potencial de venta en el futuro para tú ahí sacar el porcentaje de apreciación. Pero el porcentaje de dividendo nos lo va a dar ya calculado, tal cual. Dividend Yield te dice 2%, 3, 5%, y así puedes saber si es una empresa o una industria que pagan proporcionalmente a su precio dividendos altos, otras no pagan, ahí va a venir en cero. Entonces este Dividend Yield siempre viene en los buscadores, usualmente en la primera página, y nos va a decir eso, una división entre los dividendos, entre el precio de la acción, para tener el porcentaje proporcional que paga como dividendos. Eso es muy importante, Manolo, y es que muchas veces pensamos que el Dividend Yield es lo que nos van a pagar de dividendo. Y es correcto si la compraras en ese momento, pero si tú la compraste, imagínate, de mucho más barata hace tiempo, realmente tú ya no estás percibiendo eso, porque como bien explica Manolo, el dividendo es una cantidad fija que define la empresa, no es un porcentaje del precio de la acción. El Dividend Yield nada más para que veas, si la compraras ahorita, cuánto estarás recibiendo en dividendo proporcional al precio que pagaste. Entonces, ojo, no se van a confundir ahí. Otra cosa con los dividendos que es sumamente importante mencionar es que lo que a ti te paguen de dividendos se descuenta del precio de la acción. Entonces, si tú tienes, y este ejemplo siempre lo doy, una acción que vale $100 y te paga $2 en dividendo, ahora vas a tener una acción que vale $98 y $2 en efectivo. Ojo por eso, porque muchos dicen, déjame compro dividendos, porque pues qué padre, aparte de tener la acción, me van a estar pagando. Sí es cierto, pero te lo van a descontar del precio de la acción. Ya es en la práctica no va a ser así. Va a ser que te pagan un dividendo y luego va a ser que también subió la acción. Pero eso es por la volatilidad de la bolsa. El ajuste ahí está y se hace de manera automática en cualquier bolsa. Se descuenta porque imagínate, está saliendo dinero a la empresa. ¿Qué haces? Pero tienes que descontar de algún lado. Entonces lo descuentas del valor del negocio. Imagínate, por ejemplo, una empresa que vale otra vez $100 y tiene de $100 en efectivo. Y esos 100, no tiene $100 y tiene $10 en efectivo. Y esos $10 decide dárselo a los inversionistas. Entonces la empresa nomás se quedó con 0 efectivo y sigue valiendo 100. Pues no tiene sentido, tienes que descontarlo. Entonces le descuentas los 10 que salieron de la empresa. Totalmente, y qué bueno que lo remarques, Omar, porque sí es una confusión común esta parte de la caída del precio asociada a la salida del flujo.
Y esto pues aquí no es que sea malo, ¿no? Más bien depende de cada inversionista, ¿no? Hay inversionistas, ya hablando de una ganancia patrimonial que ya empezaron a invertir durante varios años en la bolsa, pues hay inversionistas que dicen, oye, yo sí quiero tener mi flujo constante y buscar empresas que cada trimestre me repartan un dividendo y es parte de mi flujo. Hay otros inversionistas que dicen, no, a mí no me preocupa tanto los dividendos, yo estoy más enfocado a que tenga una apreciación. Incluso hay quien compra acciones y no paga dividendo y no pasa nada porque están buscando una apreciación. Pero ya con este ejemplo, Mar, creo que para los campeones va a quedar muy claro que al final simplemente es un tema de preferencias y de reparto. ¿Quieres flujo? Bueno, pues vas a tener un ajuste en el precio de la acción. Oye, no te preocupa tanto el flujo y buscas una apreciación pura, pues hay acciones que no pagan dividendo y eso no es malo, es meramente una estrategia y va a depender mucho del tipo de las empresas. La verdad es que muchas sí pagan dividendo, pero pues siempre contemplar los dos, ¿no? Apreciación, como decíamos, a futuro y la parte de cuánto estás recibiendo de dividendo. Totalmente, Manolo, y creo que ya a lo mejor para una estrategia de retiro puede ser muy interesante comprar acciones con dividendos, porque en tiempos de crisis donde la bolsa está cayendo, tú sigues recibiendo un flujo efectivo. Y por ahí están unos que se llaman Dividend Aristocrat, que son empresas que me parece por 25 años han estado pagando dividendo e incrementándolo año con año. No me acuerdo si son 20 o 25 años. Pero imagínate, durante tiempos de crisis de todas formas pagaban más dividendos, lo iban aumentando. Entonces eso te sirve. Si ya te vas a jubilar y dices yo quiero vivir de los dividendos, este tipo de empresas te va a encantar porque te van a estar pagando pase lo que pase. Por lo menos históricamente así lo han hecho. Pero por otro lado, si estás comenzando y dices yo quiero crecer mi patrimonio, pues yo creo que el dividendo no te debería preocupar mucho. Fin de cuentas lo que vas a hacer ahorita es estar comprando y ya después en la de retiro vemos qué hacemos. Sin duda es una estrategia buena si sabes exactamente cómo usar los dividendos, Manolo, a tu favor. Sí, sin duda. Y por lo general lo que van a ver es que los dividendos son modestos. O sea, por lo general hay casos atípicos y todo depende pues muchas veces del precio, de muchas cosas. Pero lo que van a encontrar muchas veces es que muchas empresas pagan ciertos dividendos de manera constante, pero tal cual la mayor fuente potencial de apreciación viene por el lado de apreciación en la bolsa. Hay unas que pagan, como dice Omar, dividendos muy constantes y que incluso de repente reparten dividendos atípicos. Oye, fue un muy buen año y da un dividendo fuera de lo normal, y también eso es importante analizar cuál ha sido el comportamiento histórico de los dividendos. Pero pues yo sí, por ejemplo, mi visión es más enfoque en la parte de apreciación, y los dividendos, incluso si hubiera dividendos, pues a mí lo que me interesa es hasta reinvertirlos muchas veces, que haya una inyección y que esté trabajando el dinero dentro de la empresa, que por eso la compré, ¿no? Porque muchas veces confío. En algunas ocasiones hay muchos reportes que si alguien busca una cierta estabilidad, pues en ocasiones, si solamente tu enfoque fuera recibir un flujo, pues vas a encontrar que algunas estrategias de renta fija, algunos bonos corporativos, pues pagan una tasa mayor comparado que los dividendos, ¿no? Si ese fuera el enfoque. Pero como bien comenta Omar, se vale también si alguien dice, no, yo sí quiero recibir este flujo estable, pero también le veo potencial a la empresa y a lo mejor si la vendo en 5 años, en 3 años, pues también se vale tener flujos o por los bonos de manera estable por el lado de la renta fija, o que busques justo algunas con dividendos estables, positivos, con buena estabilidad creciente, porque ahí hay otra posibilidad de tener flujos o mensuales o trimestrales, semestrales o anuales, que son las 4 formas usuales en que reparten dividendos. Así es, Manolo. Y ahorita que estamos hablando del P/E ratio, les quiero compartir otra métrica que viene de ahí y se llama el PEG ratio, Price to Earnings to Growth. ¿Qué es lo que hace? Básicamente nada más es el P/E ratio dividido entre el crecimiento esperado a futuro, usualmente es a 5 años, de las ganancias. Entonces, por ejemplo, si tienes un PI de 20 y el crecimiento es de 20%, entonces el PEG es de 1. Y esto lo dice Peter Lynch y dice que si es menor a 1 el PEG, usualmente es una buena oportunidad de inversión, puede que esté infravalorada la empresa con respecto a las ganancias que va a generar. Si es mayor a 1, usualmente te dice que está cara. Y la realidad es que siempre que lo veas, casi siempre lo vas a encontrar mayor a 1. Es muy raro encontrar una buena empresa que tenga un PEG tan bajo. Y si lo encuentras y todo lo demás se ve bien, pues puede ser una buena oportunidad de compra. Pero fíjate, esta es una razón bien sencilla. Quédate la nada en Yahoo Finance y simplemente viendo este número puedes tener un buen pronóstico considerando las ganancias futuras que en el PER no considerábamos, Manuel. Buenísimo, ¿no? Y la verdad es que, Omar, ya cuando empiezas a ver los diferentes buscadores vas a ver que hay más de 100 de estas razones o múltiplos financieros. Quédense tranquilos, campeones, porque todos son divisiones. Al final tienen algunas un poquito más de sofisticación, pero el objetivo simplemente es familiarizarse con cada una de estas razones, ir viendo cuál es el significado de cada uno. Lamentablemente, campeones, a veces es difícil encontrar reglas en todas, así como estas que ha comentado Omar muy acertadamente. Si es mayor a 1, pues esta es la interpretación. Hay muchas que dependen de la industria. Por ejemplo, ya hace ratito hablamos de una bien importante que ya comentó Omar, que es el precio-utilidad. Pero ¿qué pasa si una empresa no está generando utilidades? Pues esa razón a lo mejor no nos es tan útil. Y por eso van a ver que hay muchas que se parecen.
Oye, precio dividido entre la utilidad, precio dividido entre las ventas, precio dividido entre el valor de libros, precio dividido entre los flujos. Y dices, pues, ¿qué no es lo mismo? Cada una puede tener diferentes ligeras variaciones en vez de dividirlo entre la utilidad, entre las ventas, entre los flujos, pero a lo mejor una es más apropiada para cada industria. A lo mejor no está generando utilidades porque es una empresa muy joven. Bueno, pues vamos a ver cuánto está vendiendo o qué flujos se está generando. Entonces, campeones, quédense tranquilos que este tema es apasionante, es de los más avanzados, pero poco a poco van a tener esa habilidad, esa pericia para decir, no, sabes que este no me hace mucho sentido en esta industria, mejor analizo el que divide entre las ventas, el que divide entre las utilidades, o ir cambiando porque también dependiendo de cada industria va a tener una diferente interpretación. A lo mejor en una industria que tenga un valor de 1.2 es muy alto un indicador, pero en otra industria ese valor es muy bajito, ¿no? Debería tener un valor mayor a 3. Entonces es poco a poco, pero el primer paso es entenderlo y que vean que no es algo del otro mundo y que todos podemos aprender a analizarlo. Así es, campeones. Como no acabaríamos nunca si seguimos mencionando las cientos de razones financieras que hay, yo les quiero sugerir algo. Métanse a Yahoo Finance, busquen cualquier empresa y váyanse a la parte que dice estadísticas o statistics y pónganse a ver qué razones hay ahí. Luego métanse a investopedia.com, busquen esa razón y ahí les va a salir una explicación bien detallada con fórmulas de cómo funciona. Traten de ir entendiendo una por una y poco a poco se van a ir familiarizando con este hermoso mundo que realmente es algo bien complejo, bien extenso, pero sí se puede. O sea, son simples divisiones, multiplicaciones que una vez que las entiendes, lo replicas para cualquier empresa y puedes obtener buenos resultados si inviertes en buenos negocios. Totalmente, Omar. Pues algo más que quieras cerrar para los campeones. No, pues nada más agradecerles por su tiempo. Este episodio creo que va a estar bastante largo y decirles que si no se han suscrito, se suscriban en YouTube. Si nos escuchan en Spotify, pues vayan a YouTube y también suscríbanse, dejan un comentario ahí para apoyarnos. Y ahorita Spotify está muy bien, mano. Muchas personas lo están reproduciendo ahí el podcast. Me da mucho gusto que les haya generado mucho interés. Manuel y yo estábamos viendo justamente que algunos de los episodios han tenido bastantes vistas y vemos que hay mucho interés por parte de la comunidad y eso nos motiva a seguir adelante. Y créanme, campeones, que vamos a seguir haciendo mucho contenido de valor. Déjenos abajo en los comentarios en YouTube qué quisieran que cubriéramos en futuros episodios y con gusto lo vamos haciendo. Perfecto, Omar. Pues ya saben, tienen la información de los campeones, el canal El Lago de los Business, el canal de educación de Omar Educación Financiera. Hay muchas fuentes de información y pues cuentan con nuestro compromiso de seguir aquí haciendo episodios cada semana. Ahí lo tienen, episodio número 15, campeones. Nos vemos a la próxima. Gracias, nos vemos.